Diálogo con el Congreso de la República. Invitamos por favor a los siguientes panelistas. Juan Espinal, representante a la Cámara del Centro Democrático. José David Name, senador Partido de la U. Carlos Abraham Jiménez, senador Cambio Radical. Gustavo Moreno, senador Alianza Verde. Isabel Cristina Zuleta, senadora Pacto Histórico. Moderadores: José Manuel Acevedo, Noticias RCN. Moderadores: María Alejandra Villamizar, Caracol Radio. Muy bien, sean todos bienvenidos al panel Diálogo con el Congreso de la República. Cedo entonces la palabra a los señores moderadores. Buenas tardes para todos. Adelante, por favor. Hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos, señores panelistas, a esta conversación sobre el papel del Congreso de la República, el Poder Legislativo alrededor de todos estos temas trascendentales que ustedes ya en el Congreso de Naturgas llevan varios días debatiendo, escuchando opiniones, escuchando decisiones también. Pero aquí vamos a generar un pequeño debate, ojalá, de ideas, respetuoso con las posturas y las propuestas que puedan surgir para el papel que pueda tener y que debe tener, además, el Congreso de la República en este trabajo que se ha convertido en una causa mundial, la transición energética, entender cómo se puede hacer el reemplazo de algunas energías, pero también ante la crisis mundial energética que nos está planteando retos enormes a los países, a los ciudadanos y también, pues, por supuesto, a eso que ya de alguna manera estaba o trataba de estar sentado, y era que la energía ya la dábamos un poco contábamos con ella, y este debate nos empieza a retar en este momento de la tecnología, de la humanidad, y vemos la crisis reflejada en Europa y veremos las amenazas y la fragilidad también que puede llegar a surgir con una guerra como la de Rusia y Ucrania, y vemos el mundo buscando soluciones, y por tanto esa es la idea de este panel. José Manuel, muchas gracias por compartir, pues a ustedes por la invitación para compartir esta moderación. Aquí están entonces sus congresistas. Qué gusto, qué honor estar aquí al lado suyo, María Alejandra, y por supuesto un saludo para los congresistas de la República, representante y senadores. Yo creo, María Alejandra, si le parece, que hay que comenzar obviamente aprovechando que los tenemos a todos desde distintas orillas políticas para preguntarles si ustedes, cada uno de ustedes, pudieran definir cuál sería la prioridad del Congreso de la República en los próximos 4 años en materia energética, en dónde poner la tilde, en dónde poner el acento en este sector, cuál sería ese tema fundamental y ese proyecto específico del cual debería ocuparse de manera prioritaria el Congreso de la República. Quisiera arrancar, si le parece, María Alejandra, por esa pregunta con la senadora Isabel Cristina. Senadora, adelante. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el Senado de la República y el Congreso en general tiene varios retos legislativos, y lo primero es que se comprenda qué es eso de la transición. Nosotros no solo
tenemos un reto en materia legislativa, sino de debate de ideas, de hacer un control político, y gran parte de lo que yo me he encontrado en estos 2 meses y pedacito que llevo como congresista, es precisamente que parte del problema está en qué estamos considerando y ese debate de conceptos. Para mí eso es sumamente importante porque si no el desarrollo legislativo va a terminar en un horizonte distinto. En nuestro proyecto político, esa transición va dirigida no de un punto A un punto B, va dirigida a desescalar el consumo. Y creo que poco de eso se ha hablado aquí. En el panel anterior básicamente se decía cómo mantener la demanda. No, la transición energética es precisamente cómo se reduce la demanda. Cómo no podemos seguir dependiendo, o como lo dice nuestro presidente, con una economía dependiente de combustibles fósiles, con esa economía que está intoxicada de combustibles fósiles, que esa dependencia tiene que disminuirse. Y esa manera de disminuirse es que nosotros, y sobre todo los gremios de los combustibles fósiles, pues tengan absoluta claridad de que la necesidad es dejar de depender de esos combustibles fósiles. Y en ese sentido es claro, y hay que decirlo, no podemos decir que el gas natural no es un combustible fósil y entonces es verde. Eso es una claridad importante para nosotros en el Congreso de la República. No puede ser verde porque es un combustible fósil. Ahora, si emite menos gases de efecto invernadero o no, o si, por ejemplo, nos ayuda, maravillosa esa propuesta y la celebro, ese apoyo que nos dan para disminuir la contaminación, sobre todo en el Valle de la Aburrá. Los que venimos de Antioquia, pues lo tenemos que celebrar, la contaminación en el Valle de la Aburrá por ese cañón tan maravilloso en el que estamos en Medellín es muy grande, y por supuesto celebrar ese apoyo que nos da este sector, porque la contaminación sí se reduce, y ese sector específicamente del transporte, lo hablaba con el ministro, ¿cómo hacemos para que en el Congreso se comprenda que, y no lo tenemos en la Comisión Quinta, ese sector del transporte es clave para la transición energética? Sin que nos unamos al tema del transporte, no vamos a poder hacer esa transición energética. Un proyecto que ya tenemos radicado es el proyecto que prohíbe el fracking y los yacimientos no convencionales, pero tenemos un paquete completo de esos proyectos de gobierno dirigidos en el sentido de que se promueva una transición energética con la claridad de desestimular el consumo, que es lo que globalmente nos tiene en la situación y en la gravedad de lo que nos está diciendo el panel de expertos intergubernamental de Naciones Unidas. Bueno, ahí está entonces la respuesta de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Omití decirles, congresistas, si les parece que las intervenciones no excedan los 3 minutos para que podamos hablar mucho y debatir mucho. Representante, ¿cuál sería esa prioridad que debería fijarse el Congreso de la República en materia energética? Bueno, muchas gracias José Manuel, María Alejandra, y muchas gracias a la Presidenta Luz Estela por la invitación, y un saludo a los congresistas. Pues yo tengo como rápidamente 5 líneas, pero antes de eso, lo primero y el reto que debemos tener en el Congreso de la República es que este sector no decrezca, que es muy importante para todos los colombianos. Segundo, lograr materializar el anuncio del ministro de Transporte, y es que efectivamente se elimine ese artículo de la sobretasa del sector de ustedes. Eso es elemental porque acaba de ser votado, entonces esperemos que se cumpla con lo que acaba de mencionar el ministro de Transporte. Y José Manuel, mire, lo primero es que hay que proteger el sector minero energético. Este es un sector que genera aproximadamente 300.000 empleos. El sector minero genera 200.000 empleos, y por cada empleo 4 indirectos. Y el sector del gas genera aproximadamente, hidrocarburos, genera aproximadamente 120.000 empleos, y por cada empleo directo 1.5 empleos indirectos. Así que ustedes son un sector muy importante para aportarle a las oportunidades y a la economía del país. Solo este sector, en esta vigencia del 2022, van a generar recursos para la nación por 72 billones, y el próximo año, sin la reforma tributaria que estaba establecido, generarían aproximadamente 90 billones de pesos. ¿Cómo no proteger un sector de estos tan importante? La reforma tributaria, lo decían esta mañana en el panel,
Antes de conocer el último texto que radicaron en el Congreso de la República hace 2 días, algunos temas muy preocupantes, y por ejemplo, para el sector José Manuel, del sector de hidrocarburos, del sector minero energético, iba a existir una carga fiscal pasando del 65 al 81. Es decir, inseguridad jurídica, la inversión estaría espantada completamente, y creo que es donde nosotros como congresistas tenemos que ser muy sensatos y muy cuidadosos en el momento de votar la reforma tributaria, escuchando las inquietudes del sector. Y 2 temas para finalizar. El fracking en Colombia. El fracking en Colombia lo han vendido como un mito. Hoy en Colombia no estamos haciendo fracking. Lo que nosotros estamos defendiendo es los pilotos de fracking en el país, que son elementales. Además, la discusión jurídica en el Consejo de Estado ya surtió. El Consejo de Estado avaló el decreto 3004 del 2003 que da la vía jurídica. Y yo lo he dicho, ¿por qué nos tenemos que negar a la prueba científica y prueba técnica para que el gobierno nacional tome la decisión de decir sí o no al fracking en nuestro país? El gobierno de Juan Manuel Santos convocó la comisión de expertos, luego llega el gobierno de Iván Duque y convocan una comisión de expertos que nos trazan una línea muy importante para hablar de fracking. Y que hay algo elemental: aumentar las reservas. Nosotros no podemos ser un país dependiente, nosotros no podemos permitir que nos pase lo mismo de Europa con Rusia, Ucrania con Rusia. Muchas gracias. Senador Gustavo Moreno, ¿con cuál de las 2 posiciones se identifica usted más? ¿Con la de la senadora Isabel Cristina o con la del representante Juan Espinal, o con ninguna? También Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la presidenta Luz Estela, a usted por la invitación y un saludo a todos. Bueno, yo soy un poco más neutro. Yo hoy creo principalmente que el gobierno nacional está hablando de la paz total, y hago parte de la Comisión Sexta, que es la encargada de los servicios públicos domiciliarios de este país. Y nosotros no podemos hablar de una transición, no podemos hablar de una paz total si no le estamos garantizando a todos los ciudadanos por igual acceder a los servicios públicos domiciliarios en este país por igual. Y hoy estamos hablando acá que solamente el 67% de los colombianos de este país puede acceder al servicio de gas domiciliario. Yo soy de una zona que ahorita lo hablaba el anterior panelista, que soy de Barrancabermeja, Santander. Hace 6 días explotaron cerca de 14 cilindros en un sector marginado donde no tenían gas domiciliario y murieron cerca de 5 personas. Hoy no podemos hablar de esa Colombia profunda si no les tenemos garantizado algo. Y estos 4 años desde el Congreso de la República tiene retos muy importantes, senadores que están acá en la Comisión Quinta, representantes a la Cámara. Todos sabemos que hay que hacer una transición energética. Todos lo sabemos, que solamente América Latina y el Caribe aporta un tema del 8% a la contaminación total de este país, del mundo, pero hoy tenemos que ir directamente proporcional y no podemos de un momento a otro decir vamos a hacer una transición energética radical, porque hoy tenemos que ir desescalonando, como lo decía Isabel, pero de manera gradual. Querida senadora, yo soy de una zona donde tenemos la refinería más grande de este país. Nosotros producimos en Barrancabermeja la refinería cerca del 80% del combustible que mueve Colombia. Y la economía de la región del Magdalena Medio santanderiano y de 4 departamentos ha girado a esa economía, a ese importante aporte que hace la empresa privada para sacar proyectos adelante. Hoy tenemos que ver que hay un problema en inversión social, hoy hablamos de la pobreza multidimensional, y nosotros no podemos garantizar una paz total si tenemos problemas en acceder a los servicios públicos. Y la semana pasada con el senador José David Name se daba el debate del precio del kilovatio de energía en este país, que hay personas en este país que hoy tienen que decidir si va a pagar un recibo de la energía o si va a hacer mercado.
Y hoy necesitamos, primero, garantizar eso, que desde el Congreso de la República miremos en cómo legislamos en el Congreso durante estos 4 años, de que las personas tengan una igualdad de acceder a los servicios públicos. Y hacia allá tenemos que ir en materia legislativa en el Congreso durante estos 4 años. Senador José David Name, ¿y usted cómo lo ve, digamos? Porque hemos visto algunas posiciones aquí encontradas. Hay quienes, como el representante, dicen, estimulemos más el crecimiento de este sector, y en el caso de la senadora, y también pues lo estábamos viendo también en el caso del senador Gustavo Moreno, pues hay posiciones que dicen, hombre, pensemos en una transición, en una gradualidad, o en otros casos, en un decrecimiento de la demanda de este tipo de energías. ¿Qué piensa usted? Bueno, José Manuel, cuando redacté la Ley de Transición Energética, yo no lo hice ideológicamente, yo no lo hice pensando en el medio ambiente. Lo redactamos y pensamos en hacer una ley más moderna de la 1715 que también redacté en el año 2014. Y eso lo digo porque no podemos hacer una transición energética acelerada. Colombia es un país de bendiciones. Colombia tiene gas, Colombia tiene petróleo, Colombia tiene carbón. ¿Por qué no aprendemos de lo que está pasando en los otros países? La moda no puede ser, vamos a cambiar nuestra matriz energética drásticamente para generar con energías limpias, siendo el defensor y el autor de la Ley de Energías Limpias. Para que pueda haber una buena transición energética en el país, necesitamos gas. Necesitamos gas, y para tener gas hay que explorar. Yo, como la senadora Zuleta, estoy de acuerdo en que tenemos que ir cambiando, salir del fósil, pero tenemos que salir del fósil adecuadamente, en los tiempos que nos da el poder tener las facilidades. Miren, esto de las energías limpias no puede ser una moda. Miren lo que nos está pasando en La Guajira. Hoy tenemos un gran conflicto con las comunidades que tienen razón, porque por muchos años el Estado colombiano los ha tenido aislados. Vieron pasar el tubo de gas a Barranquilla y nunca tenían gas domiciliario. Ahora dicen, vemos pasar las líneas de transmisión de los parques eólicos y no tenemos energía. Pero les pongo ese ejemplo porque hoy la recolectora, la empresa de energía de Bogotá, nos informa que no tiene forma de sacar adelante ese proyecto, porque tiene más de 200 consultas previas, y ahí es a donde el gobierno nacional tiene que enfocarse si quiere que hagamos una transición energética, si quiere realmente que salgan todos estos proyectos adelante. María Alejandra, terminemos esta ronda con el senador Carlos Abraham. Carlos Abraham, cuéntenos usted su visión sobre esto. ¿Cuál debería ser la prioridad del legislativo en los próximos 4 años? Bueno, lo primero que hay que decir es que Colombia es el líder en transición energética. Nosotros tenemos nuestra demanda en el 92% de energías limpias, tenemos hidráulico, la única planta de energía que tenemos contaminante está en Boyacá, que es Paipa, es la única que tenemos a carbón. Tenemos en Barranquilla una planta que pudimos transformar de diésel y la tenemos en gas. Entonces aquí con el cuento de la transición nos pueden venir diciendo que Colombia hay que acabar la matriz energética cuando nosotros hemos sido los líderes en los últimos años. Hoy tendríamos que estar aquí orgullosos de lo que se ha hecho como país y lo que este sector ha permitido crecer a los colombianos. En el año 92, cuando tuvimos el racionamiento del niño, el gas fue uno de los que más nos sirvió para que los hogares colombianos dejaran de cocinar con leña y que hoy fuéramos a la transición y fuéramos a la energía más económica, que es el gas. El gas es fundamental para la economía
de los colombianos. A nosotros nos vienen haciendo un reclamo en todos los foros internacionales y no es para que quitemos nuestras energías con base a gas. Lo que nos están diciendo es prevengan la deforestación. Y si acabamos el sector del gas, las familias colombianas, ¿con qué van a cocinar? Con leña. Por eso es que es tan importante que lleguemos a más poblaciones colombianas con gas. Aquí venimos diciendo que crezcamos, pero hay sectores del país donde ni siquiera tienen energía 12 horas del día. Si nos vamos por el Chocó, si nos vamos por Baupé, si nos vamos por la propia Amazonía, son sectores del país donde no tienen el servicio de energía las 24 horas. Como lo ha dicho el senador José Davinami, Colombia tiene que sentarse ya unas bases, este gobierno que ganó, gobierno que nosotros no acompañamos, que tiene que centrarse en mejorar la licencia social. Las comunidades tienen que sentir que las empresas sirven y hay que enfocarnos en que las consultas previas no se vuelvan una traba para el desarrollo. Por eso en el Congreso de la República tenemos que ir revisando qué es lo que pasa con las consultas previas, pero también qué pasa con las obras por regalías, para que estas empresas del sector del gas puedan también servirle a sus comunidades de forma directa. En los últimos 10 años, después de que cambiamos el sistema nacional de regalías, ya es hora que hagamos una revisión de qué nos sirvió haber cambiado el sistema. Si los municipios y las gobernaciones están haciendo el gasto social que nosotros colocamos en esta norma, o si vamos a lamentar haber perdido esa plata. Es lo que nos tenemos que enfocar en los próximos años, en que las inversiones se hagan bien, se hagan de forma adecuada y que esto nos permita seguir creciendo como país. El decrecimiento solo nos genera pobreza. Muy bien, muchas gracias. Pues de esta reflexión alrededor de la transición energética y todo lo que hemos escuchado, trae a cuenta estar hablando de la leña, estar hablando del carbón. Estamos viendo cómo el contexto europeo, lo mencionábamos antes, se está convirtiendo en noticia familias en Europa que están empezando a cocinar con leña. En Colombia 1.6 millones, según los datos que tenemos acá, lo hacen. Pero es evidente y que va a haber una tensión, por supuesto, con la propuesta de gobierno y de mayoría que hay en el Congreso, en la bancada de gobierno, con esta propuesta, con este énfasis que le ha puesto el presidente Gustavo Petro a este asunto de la transición energética. A mí me gustaría, congresistas, que avanzáramos un poco en ese debate, un poco para mostrar una meta, un punto de llegada, porque esto va a ser constante, una tensión donde los sectores, por supuesto, van a estar mostrando no solamente la efectividad que ha tenido el sistema en el pasado, que sigue teniendo, y los grandes retos y desafíos de ir encontrando no dos vías diferentes, sino también quizá llegar a un camino común, porque además el tiempo es muy corto, digamos, hay poco tiempo pues para ejercer esto. Entonces me gustaría saber de parte de ustedes si una vez expusieron su mirada, a través de qué iniciativas legislativas realmente se puede construir ese camino. No sé si esto es muy vago, si es muy amplio, pero me parece que para aterrizar, porque hablaron ustedes y dieron su perspectiva, pero aterricemos en qué proyectos podrían eventualmente contribuir a un debate político, por supuesto, para que completemos, digamos, el camino del sector, pues lo que hoy está demandando el sector. Entonces, comencemos como quiera. Senador Name, bueno, ok, tranquilo, adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que ahora leía un trino de un gran amigo, de Camilo Prieto, que incluso está acá presente, y nos llama la atención porque realmente es un tema muy preocupante para este año. 2022 se espera que se consuman alrededor de 8.000 millones de toneladas de carbón, un tema muy similar al año 2013, y esto se traduce en lo que estamos viviendo con la guerra Rusia y Ucrania. Y miren, la agenda de cambio climático que teníamos trazado
a nivel mundial, esa agenda de cambio climático global necesariamente hoy se tiene que replantear. Y se tiene que replantear sin abandonar la transición energética y obviamente lograr la transición energética paso a paso sin sacrificar la seguridad energética de los 50 millones de colombianos, como lo decía el senador Abraham. Nuestra matriz es una de las más limpias a nivel mundial, es la sexta a nivel mundial más limpia, o sea que en Colombia hemos avanzado. Tenemos la ley de cambio climático, que fue ponente el senador Name. La ley de transición energética, aquí tenemos una ruta y tenemos una línea jurídica importante. Y yo se lo he dicho a la ministra de Minas y Energía, hay que trabajar sobre lo construido, construir sobre lo construido. Aquí no es que este país no ha hecho nada en materia de transición energética y vamos a llegar a imponer una política nueva de transición energética, pero lo único que quieren es acabar un sector como este. Yo creo que no. Necesitamos gas. 37 millones de colombianos todos los días utilizamos gas. 11 millones de usuarios. Estratos 1 y 2 pagan entre 15.000 y 20.000 pesos. Si nosotros nos convertimos en importadores, esto puede aumentar hasta 5 veces más. Entonces yo creo que esto no se trata de un proyecto político individual o de un candidato o de un presidente. Cuando estamos hablando de la transición energética versus la seguridad energética, hoy Europa nos está demostrando que tenemos que pensar diferente en el camino de la agenda del cambio climático y la transición energética. Por eso nosotros desde nuestra bancada, con la senadora Paola Holguín, el representante Andrés Forero, Jenny Rosso y Oscar Villamizar, que están acá, hemos presentado un proyecto bien interesante como lo hizo la Unión Europea, porque lo hicieron de manera técnica, y es que el gas natural sea declarado en Colombia energía verde. Nosotros insistimos, además, que en Colombia se permitan los proyectos pilotos de investigación científica. Nosotros, senadores, no le podemos correr a la investigación científica, tenemos que tener la prueba científica y técnica para tomar decisiones, porque vuelvo y repito, no podemos jugar con la seguridad energética. Hoy Colombia tiene una oportunidad, o nos convertimos en importadores, aumentando y afectando el bolsillo de los colombianos desde el punto de vista económico, o aumentamos la producción. Además, pues porque el gas que se produce en Colombia se consume en su totalidad, pero tenemos esa oportunidad. Producimos, consumimos o realmente afectamos el bolsillo de los colombianos importando hidrocarburos en nuestro país, que creo que esa no es la salida. Pues esta es una de las posturas que con más vehemencia quizá responde o piensa el proyecto político del Pacto Histórico. Senadora, ¿ustedes quieren acabar el sector? Ha dicho el senador con mucha vehemencia. Nosotros no podemos dejar acabar el sector porque hay el gobierno y hay políticas que quieren apuntar hacia allá. ¿Están así? ¿Es tan concreto, tan radical ese propósito? Bueno, yo creo que es importante decir que el sector hace parte del país. Lo que nosotros queremos es que nuestro país no esté aislado del concierto internacional. Lo que está diciendo el mundo hoy, y además a propósito de la decisión de la Unión Europea, que tiene críticas por todas partes de ellos mismos, de España y de muchos otros países en Europa. Pero además, ¿qué es lo que está diciendo algunos estudios internacionales? Y yo entiendo el vértigo que esto genera, pero como lo dijo nuestro presidente, nada más y nada menos nos estamos jugando la vida. Es eso lo que nos estamos jugando y no podemos seguir pensando en la comida de hoy y el hambre para mañana. Esa es nuestra perspectiva y en términos de los derechos de las futuras generaciones estamos diciendo pensemos a largo plazo. No es racional que se invierta tanto dinero hoy para una industria que está en decadencia en el planeta. No es racional. Y no es racional que nosotros queramos venir a llamarnos a engaños. No, nuestra matriz de oferta energética es distinta a la matriz de demanda energética. Nosotros tenemos una matriz de demanda altamente contaminante y esa matriz principalmente por el sector de transporte, por eso festejo esta decisión y este apoyo tan importante. No tiene que ver con la crisis climática, pero sí con la contaminación localizada. ¿Y eso qué quiere decir? Ustedes están haciendo un aporte maravilloso a la salud pública. Eso es un sector específico y yo lo celebro,
porque sí que hay enfermos por la contaminación y sobre todo en mi bello Valle del Aburrá. Entonces, hay que diferenciar esa matriz de demanda, esa matriz de oferta, pero mirar la perspectiva. ¿Qué está diciendo hoy el mundo? El 50% del gas en el planeta debe dejarse debajo de la tierra, no debe explotarse. Eso es una realidad contundente y esos son los estudios que también tenemos. Y el llamado que hizo el presidente es: escuchemos a la ciencia, pero no a la ciencia que nos dice exactamente lo que queremos para el sector económico. Y repito, entiendo el vértigo, la incertidumbre, pero ese es el planeta en el que estamos y también nosotros somos responsables de la situación planetaria que tenemos. Este sector fundamental que jamás un proyecto político como el nuestro quisiera destruir, faltaba más, hacemos parte de él. ¿Hacemos parte con quiénes? Con los trabajadores a los que les pedí que estuvieran aquí con nosotros. Celebro la presencia del presidente de la USO, porque la principal fuente de energía, y es un llamado a la reflexión, es la nuestra, es la propia, es nuestra fuerza de trabajo y esa nos la dan los alimentos y por eso le doy aquí la bienvenida a un sector que se le ha olvidado a estos paneles invitar y que les pedí muy amablemente se le diera la palabra y son los trabajadores de la industria, esa fuerza de trabajo que es también energía. Senadora, perdónenme, Adelante. entendí que se podía… Sí, yo iba, justamente Ok. estaba pensando en usted para darle la palabra. Yo no tengo todavía el uso de la palabra, pero muy corto. ¿Usted cree que es justo que los colombianos nos tratemos de equiparar a países industrializados como China, Estados Unidos, Italia y Alemania? ¿Usted cree que es justo que el estrato 1 y 2 de nuestro país, estrato que votó por ustedes en la mayoría, fue lo que eligieron a Gustavo Petro, ¿usted cree que es justo que se presente un artículo a última hora sin que lo hayamos estudiado? No sabemos quién lo presentó, tuvo que ser alguien del gobierno, para ponerle un impuesto a este sector del gas, que no exporta, que todo impuesto que intenten poner a este sector le va a llegar a ese estrato 1 y 2. ¿Usted cree que es justo que nos equiparemos a hablar de energías, de lo verde, que tenemos que darle 50% del gas, cuando realmente nosotros no le hacemos daño? Colombia no le hace daño al medio ambiente en el mundo. Nosotros tenemos que tener nuestra justa proporción. No podemos, ya voy a terminar, no podemos equipararnos a los Estados Unidos, a China, a Alemania, que sí le hacen daño al medio ambiente. Yo también le invito a usted a que piense en que el medio ambiente no puede llevarse por delante la economía de los colombianos. La transición energética debe ser algo gradual, debe ser algo progresivo, debe ser algo en los años. No podemos venir aquí no solamente a este escenario, sino llevar al país a una transición energética acelerada para después tener que nuestras generaciones tengan problemas hacia el futuro. Muchas gracias. Senador, yo no estoy Adelante. comparando. Créame que no estoy comparando. Además, porque vengo de ese sector popular. No solo vengo de ese sector popular, sino que lo defiendo. Defiendo ese sector popular. Pero yo creo que es muy importante que sepamos que no tenemos tiempo. No nos llamemos a engaños. Y yo he estado contra la corriente casi toda mi vida como activista social. No tengo temor a estar contra la corriente. No es ese mi temor. Mi temor es que no dimensionemos, senador, el tiempo que tenemos. La crisis planetaria y de la biodiversidad nos da un reloj que está en nuestra contra. Yo les pido que pensamos en eso. ¿Por qué? Porque Colombia, sí, tiene usted toda la razón, no lo podemos equiparar en la generación de gases de efecto invernadero que tienen otros países por sus niveles de vida, pero nosotros hacemos parte de ese mismo planeta. No nos podemos aislar y además estamos en una de las peores condiciones. Sí, no somos los responsables de lo que ha pasado con el planeta, pero senador, somos los que más sufrimos por estar en esta maravillosa línea del Ecuador,
Estamos en unos riesgos grandísimos por tener esas maravillosas cordilleras, por la saturación de los suelos que tenemos, por los niveles freáticos que están aumentando, por esa crisis de la biodiversidad que le pega a este país maravilloso, el segundo en biodiversidad. Sí. Entonces pensemos en ese reloj que está en nuestra contra, porque la pregunta es, ¿tenemos tiempo de esa lentitud en la transición que ustedes proponen? No lo tenemos. El Pero- planeta no lo tiene. Y sobre eso, la lentitud y la progresividad que pues, se propone también para que para que se siga adelante. Yo mencioné antes el tiempo que se acababa, pero estaba pensando en el tiempo del gobierno, en los 4 años, no necesariamente en el mismo tiempo sobre el daño eventualmente que se estaba haciendo. No, quería hacer esa claridad pero me parece interesante que tengamos una mirada entonces sobre los tiempos. Es un asunto, la diferencia está entre una propuesta y otra. Pareciera que el conjunto, digamos, de consenso es la transición, por supuesto, viene, la necesidad está explícita, pero es un asunto gradual. Para ustedes, el asunto del tiempo, ¿cómo lo miden? ¿Cómo lo podrían, Bueno, cómo podría el Congreso eventualmente, para no salirnos del accionar que ustedes realmente tienen en sus manos? creo que desde el Congreso tenemos que ser muy, muy prudentes. Nosotros no podemos arriesgar, como lo decía el representante a la Cámara, lo plantea como seguridad, yo creo que independencia energética en nuestro país. Hoy todos los programas sociales, programas de vivienda, todo el tema social que ha venido durante muchos años beneficiando a mucha población de esa Colombia profunda, mi querida senadora, de esos cinturones hoy de pobreza, de esas personas que eligieron al presidente de la República, esas personas están esperando hoy no solamente que demos un cambio enseguida y hasta aquí vamos a empezar el tema medio ambiente y demás, están esperando programas sociales, inversión, que llegue la presencia del Estado, no solamente como lo ha hecho durante muchos años, presencia a través de la fuerza pública, sino con programas de educación, de inversión, de empleo, pero eso no se financia solo, eso se financia casi. El sector minero energético de este país ha sido base fundamental del PIB nacional para beneficiar y financiar todos esos proyectos sociales. Y de un momento a otro nosotros no podemos decir, borramos acá y hacemos cambio de chip y ahora vamos a dedicarnos al tema. Tenemos que ser muy prudentes. Yo creo que hay que hacer el cambio, y se lo decía, el tema de la transición energética, pero eso debe ir directamente proporcional. Debemos legislar desde el Congreso de la República para hacer ese cambio que se necesita en materia de transición energética, pero también debemos legislar para asegurar a estos proyectos que hoy vienen en Colombia. Hoy tenemos una exploración para 8 años, contratos de 8 años en materia de exploración de gas. Nosotros no podemos depender de otros países, no podemos depender de otras economías, porque eso va a aumentar el precio en los servicios públicos y principalmente que hoy el servicio más barato que le llega a las casas de los colombianos es el servicio de gas. Y no podemos poner en riesgo nuestra independencia. Hoy lo está viviendo Europa. Muchas personas que van a viajar en diciembre a Europa lo están pensando, porque no sabemos si en diciembre va a haber gas suficiente en Europa para el tema de los calentadores y demás. Por eso tenemos desde el Congreso una gran responsabilidad. Yo soy de un partido independiente, soy de gobierno, pero también tenemos que ser racionales. Quizás yo soy el senador más joven de este país, pero llegó una generación nueva al Congreso de la República, pensando de manera diferente, pero también tenemos que ser responsables y racionales con todos los programas sociales que tiene este país y que hay una gran carga fiscal que le está aportando este sector a la economía de Colombia. Senador Jiménez. Bueno, lo primero que hay que decir es que unas cosas son los problemas de Dinamarca y otros los de Cundinamarca. Si nosotros nos dejamos llevar por la agenda
ambientalista de los estados europeos, que no tiene la ventaja que tiene Colombia, es que nosotros somos el país con la matriz más limpia, vuelvo y lo repito, creo que tenemos que grabarnos eso. Nosotros, el consumo que se hace de fósiles en Colombia es para la movilidad y no podemos tener menos consumos porque no existe la tecnología. Si existieran más carros eléctricos o más a base de gas, pues no consumiríamos tanto fósil. Pero lo que tiene que ver en consumo de las casas, grabémonos en la mente, somos los más limpios de Latinoamérica. Y también hay que empezar con esa discusión conceptual. Isabel, yo creo que aquí usted está confundiendo petróleo con gas. Y el gas natural, hay que dejar algo claro. Si no se quema, si no se usa, contamina más. Si el gas natural no lo usamos, se va al medio ambiente, generando más efectos invernaderos de lo que genera el petróleo, lo que generan los otros derivados de esta industria. Entonces hay que tener claro que esta es la industria más limpia y que si desaprovechamos ese efecto, pues nos vamos a aprovechar una oportunidad de oro. Pero lo segundo, todo el gasto público de los últimos 30 años en Colombia se ha hecho con el gas, con el petróleo y el carbón. Nosotros tenemos altos ingresos de regalías. En los últimos 10 años hemos recibido más o menos 60 billones de pesos del sector minero energético. Vuelvo y lo repito, hay que usarlos bien. Hoy hay un derroche, hoy hay ineficiencia en la forma como se usa estos recursos y las comunidades sienten que nada sirve tener la minería, tener el pozo petrolero allí, porque la plata no les está llegando a ellos. Quisiera hacerle dos preguntas en lo que usted está diciendo para profundizar un poco. Primero, usted dice esa matriz limpia que tenemos. Si este panorama es así, ¿usted qué prendería, digamos, en función de fortalecerla entonces o de organizarla? ¿Qué necesita para ser mejor lo que ya usted dice es bueno? Lo que tenemos que utilizar es que estas empresas tengan mejor relacionamiento con las comunidades. Cuando nosotros cambiamos el sistema general de regalías, cometimos un gran daño para las comunidades, porque antes las comunidades sentían que las empresas les llevaban la plata más rápido a su alrededor. Hoy, con el sistema general de regalías, con los OCAT, nos volvimos más lentos. Hoy lo que necesitamos es que obras por regalías, que se los colocó el Congreso, le permita a estas empresas que están aquí al frente mejorar su relacionamiento con las comunidades. La gente está reclamando su hospital, su colegio, su acueducto, su vía principal. Muchas de estas comunidades no las tienen y sienten que los que tienen la plata, que son las personas que hoy nos acompañan en este panel, no lo están cumpliendo, ya que el Estado no cumple su función. Creo que allí este Estado tiene que dirigirse en mejorar ese relacionamiento y que la plata ellos perciban que les está sirviendo para mejorar su calidad de vida. María Alejandra, congresistas, todo este debate, toda esta discusión la estamos teniendo en el marco de una situación inflacionaria que es verdaderamente preocupante. El último dato revelado dice 11,44% en el mes de septiembre, el más alto de los últimos 23 años en materia de inflación. Todos los que están en este escenario, pero sobre todo los que no están, los que están allá afuera, están sintiendo el efecto de los precios altos, sobre todo de los alimentos en Colombia, y todos los temas resultan conectados, este que acabamos de hablar con este otro de la inflación. En los últimos días el presidente Gustavo Petro, lo han sabido ustedes, también salió a decir en su cuenta de Twitter que la decisión de la subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República tuvo un efecto en esa inflación y salió a cuestionarla, salió a criticarla. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, congresistas, ¿qué puede hacer el Congreso de la República en su rol de rama legislativa, efectivamente, para tratar de que esos precios de los alimentos disminuyan y que la gente lo empiece a sentir? Comienzo por usted, si le parece, senador Name. Bueno, primero, mandarle un mensaje al presidente Gustavo Petro. Y le digo Gustavo porque fue compañero mío en el Senado por mucho tiempo. Presidente, usted ya no es presidente del pacto histórico,
usted es presidente de todos los colombianos. Usted tiene que liderar esos temas importantes. El tema de la alimentación y del costo de vida a nivel mundial. Pero, por ejemplo, si nosotros a esa situación mundial que nos está golpeando, que es la inflación, le sumamos el recorte de nuestros ingresos, porque al decirle a el tema de las regalías, no quiero más regalías, porque eso es lo que está diciendo el presidente cuando dice no más exploración, no más petróleo, no más gas, no más carbón. Se está cortando sus propios ingresos. Creo que es el 75-80% del ingreso hoy del país. 45, sí, pero Ecopetrol le va a entregar creo que 26 billones de pesos este año a Hacienda Pública. ¿Por qué no coger esas regalías y comenzar a cumplir esa desigualdad y comenzar a comprar esas 3 millones de hectáreas, senadora, que él está buscando? Nosotros apoyamos esa compra de tierra, pero también hay que meterle maquinaria, hay que meterle técnica, y hay que meterle agua, y hay que meterle vías. ¿Por qué vamos a cortar esos ingresos cuando realmente los necesitamos? Necesitamos esa plata, necesitamos la plata de la regalía, necesitamos la plata del petróleo, la plata del carbón y, por supuesto, necesitamos el gas. Entonces, en una crisis mundial, usted no puede hacer esos recortes y ese plan de choque que quiere el presidente. Necesitamos seguridad. Muchos de nuestros productos se quedan en el campo por falta de seguridad. Porque exactamente, como lo dijo la senadora Zuleta, los productos del campo se producen casi siempre donde hay inseguridad, donde hay problemas de orden público. Ya lo dijo el ministro de Transporte, necesitamos vías terciarias, necesitamos plata para hacer todas esas promesas que hizo el presidente Gustavo Petro. Si tenemos plata, sí, podemos cumplir con muchas de esas promesas y podemos volcarnos al campo, y si nos volcamos al campo, podemos bajar el precio de los alimentos. Si tenemos autonomía, supongamos ese tema de monómeros, yo lo celebro. Colombia tiene que volver a recuperar monómeros. ¿Por qué? Porque no teníamos el control, no teníamos el precio de los abonos en este país, ya se había vuelto prohibitivo. El campesino no tenía forma de tener un buen abono en este país porque monómeros estaba descontrolada. Ojalá con esta nueva administración vuelva a ser monómeros la empresa líder en el sector. Pero desde el Congreso lo que podemos hacer es control político, desde el Congreso lo que podemos hacer es un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro, llamarlo a decirle, haga esa transición paulatinamente, necesitamos esos recursos de las regalías. Hoy usted es el presidente, hoy usted dice cómo se gastan las regalías, las puede dirigir, las puede mover y las puede colocar a ciertos sectores del país. Es curioso porque uno lo veía usted, senador José David Nami, se pregunta, ¿y usted es del mismo partido de la U que hace una semana se declaraba tan gobiernista y tan del gobierno Petro? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo acepto las decisiones de mi partido, ahí están las actas, yo voté por una independencia, la mayoría ganó, la explicación que me dieron algunos de mis compañeros yo se la acepto, hay que creer en el presidente Gustavo Petro, hay que acompañarlo, entre otras cosas, porque si a Gustavo Petro le va mal al país. Entonces, nosotros desde el partido de la U sí no le apostamos a que le vaya mal a Gustavo Petro para que en 3 años nosotros recuperemos el poder. Nosotros queremos que a él le vaya bien, ojalá le vaya bien y ojalá tome buenas decisiones. Bien, senador Carlos Abraham, sobre este tema de la inflación, ¿qué puede hacer el Congreso de la República en concreto? Mire, como Isa acá nos decía que hay que copiarlo de afuera, yo le quiero invitar a Isa que revise lo que pasó con Argentina, el país con mayor devaluación de Latinoamérica. Para poder bajar la inflación tuvieron que recurrir a vaca muerta, el pozo de gas más grande de Argentina, y lo colocaron a producir full para que entrara muchas divisas y eso le permitió estabilizar la economía.
Cada vez que el presidente juegue con este sector nos va a costar a los colombianos. El discurso de ayer le costó 150 pesos frente al dólar. Entonces es mandar esa invitación. Con estos sectores hay que corregir. Yo entiendo que hay un tema de gobernanza con las comunidades y estas empresas, pero esas son empresas que hay que seguir potencializando porque los dólares que entran por esta actividad a los colombianos son los que nos permiten tener el gasto público social full, más que recurrir a impuestos como hoy nos están colocando a todas las empresas. Nosotros pudimos llevar muchas reformas tributarias sin tocar casi a la ciudadanía ni a las empresas, porque siempre protegimos estos dos sectores, sector petrolero, carbón y gas. Y cada vez que afectemos esos sectores, la economía nos va a responder. Pueda que hoy no hayan mayorías en el Congreso de la República, pero los indicadores económicos son automáticos y estamos viendo cómo los indicadores están mandando señas de que con este sector no. Senadora Isabel Cristina, sobre este tema. Bueno, más que sobre este tema, yo quiero pedirles a los moderadores me permitan darle la palabra al presidente de la USO para que él también pueda manifestarse en este panel, disintiendo también de la metodología. Muy buenos días, buenas tardes, perdón, para todos y para todas. Bendiciones en esta tarde, me presento brevemente. Mi nombre es John Alexander Rodríguez Quintero. Soy funcionario de Ecopetrol hace 24 años y soy el actual presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO. Primero, felicitar el espacio porque somos unos convencidos que el diálogo plural, colectivo, respetuoso ayuda a crecer el país, ayuda a desarrollar los territorios, ayuda a desarrollar las comunidades. Dos o tres cosas puntuales. La Unión Sindical Obrera, un sindicato que cumple 100 años el 10 de febrero del 2023, comparte plenamente la transición energética. Una transición energética responsable, justa, amigable con el medio ambiente, respetuosa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y respetuosa de los derechos de las comunidades de entorno del sector petrolero y minero energético en total. El segundo elemento es, escuchando atentamente a los senadores, claro, se pudo haber hecho más en otrora si hubiésemos manejado de manera más responsable las políticas en términos petroleros y mineroenergéticos. Ecopetrol pudo haber hecho negocios donde haya perdido menos dinero y de manera muy segura esas utilidades que genera el petróleo hubiesen llegado a las comunidades donde se explota el hidrocarburo. Entonces, hoy se asume un gobierno con una política petrolera que no es bondadosa con las comunidades, que no es bondadosa con los trabajadores. Una política petrolera que necesita la humanidad enfocarla en clave de transición energética. Y hoy hoy hay un Ecopetrol que tiene bastantes oportunidades de mejora en clave de transición energética. El segundo elemento que quería poner brevemente es que la USO, el sindicato de los trabajadores del petróleo, no somos enemigos de las empresas privadas del sector petrolero y gas. No somos enemigos de los empresarios. Somos unos convencidos que es con los empresarios con quien debemos hacer sinergia para poder fortalecer los territorios, para poder llevarle derechos a los trabajadores y buen vivir a las comunidades. Y claro, esto de la mano hoy con el gobierno de Gustavo Petro y obviamente su bancada de congresistas que tenemos. Entonces este sindicato está en disposición de construir en todos los territorios, en disposición de proponerle al país una transición energética, en plena disposición que los trabajadores y las trabajadoras de esta industria, que son 55.000 trabajadores tercerizados en el grupo empresarial de Ecopetrol, sigamos generando riquezas para el país. Y el último elemento que queremos poner brevemente es que aquí sí hay una gran responsabilidad de cuidar la gran casa. La gran casa es una responsabilidad de todos y de todas. La gran casa no es una responsabilidad de las clases menos favorecidas, ni de los trabajadores, ni de los indígenas. Cuidar la gran casa es una responsabilidad del sector empresarial, del gobierno, de las comunidades de a pie, del país político y del país de a pie. Porque esto que hoy estamos viviendo frente a la realidad climática del mundo
se va a ir empeorando si no tomamos medidas urgentes, medidas inmediatas que realmente puedan ir generando unos cambios en este modelo extractivista de los recursos naturales. Cierro nuevamente agradeciendo el espacio a la senadora Zuleta, al senador Gustavo, que es de mi tierra, y bueno, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, bienvenida a su intervención y gracias, senadora. No sé si sobre este tema quisieran añadir algo Gustavo Moreno y Juan Espinal, que hacen falta por intervenir, y sé que María Alejandra tiene otra pregunta. Yo creo que desde el Plan Nacional de Desarrollo hay un tema bien importante y se trató de ello el primer panel del día de hoy sobre seguridad alimentaria. Yo creo que es fundamental, no podemos desconocer que la seguridad energética va de la mano de la seguridad alimentaria. Nosotros desde el Plan Nacional de Desarrollo tenemos que lograr la soberanía de los fertilizantes. El tema de pospandemia ha disparado los fletes a nivel mundial, el costo de los insumos. Y mire este punto tan importante que además hay que contarle a los campesinos, porque desinformar es muy fácil. Un bulto de urea puede costar 220.000, 250.000 y la urea es derivado de los hidrocarburos, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos convertimos en importadores, ese bulto de urea, que hoy vale 220.000, 250.000, ¿cuánto va a pasar a costarle, por ejemplo, a los cafeteros, que además es elemental para producir café en nuestro país? Entonces, en ese plan de desarrollo, José Manuel, creo que desde el Congreso de la República hay que llamar al Gobierno Nacional, nosotros lo haremos como partido de oposición, de que hay que garantizar la soberanía de los fertilizantes. Traen fertilizantes de Venezuela, pero están en puerto, eso tiene que ser más efectivo. ¿Qué está pasando realmente? Esto no puede ser simplemente de anuncios. Y yo sí les digo algo, es fundamental la empresa para que exista trabajo y para que existan sindicatos, porque es que sin empresa no hay trabajo ni hay sindicatos. Gracias, José Manuel. Senador Gustavo Moreno, Perdóneme, brevemente. Yo corrijo Sí. porque me parece importante la alusión que hace el respetado congresista. Nosotros tenemos absoluta claridad sobre la producción y sobre todo como cafetera, orgullosamente cafetera, puedo decirles que no es la única manera de producir. Y qué bueno que usted haya hecho alusión, congresista, ¿por qué? Porque la locomotora minero-energética fracasó en este país, fracasó en términos de trabajo, en términos de número de empleos. 3.300.000 empleos nos da el agro. Y tenemos otras maneras de producción agrícola distintas a las que son dependientes. ¿Por qué vamos a amarrarnos a una tecnología que nos va a llevar más años en el cambio que necesitamos? Estamos hablando de número de empleos y por eso es importante señalarlo. Por supuesto que esta industria es importante, pero no nos llamemos a engaños. Estamos hablando de los números de empleos y eso es lo que tenemos. Yo sí creo que es muy importante que vamos dejando las claridades. Yo no hago eso, congresista, de decir que nuestras observaciones, como usted las califica de las nuestras, nosotros no podemos decirle al país en ese tono, en esa manera del otro sector. Yo creo que hay que tratarnos de manera cordial. Yo aquí no estoy desinformando. Las cifras que estoy dando son las que tengo de los sectores. Sobre la ciencia que tenemos, hay discusión, por supuesto. Hay algunos estudios que dicen una cosa, otros que dicen otra, pero llamémonos con respeto al disenso. Y sabemos que hoy, en este escenario, por supuesto que es más difícil esta posición, pero yo lo invito también a que nos llamemos con respeto. Esas son las cifras en términos de lo que hoy tenemos, el número de empleos en el sector y las conclusiones que tenemos es el sector minero-energético y la locomotora minero-energética fracasaron. Y yo no confundo el petróleo con el gas. Y no lo confundo también, senador, ¿por qué? Porque tengo muy claro que hoy no hay datos certeros sobre la contaminación o no, la reducción de gases de efecto invernadero que produce hoy la industria del gas. El gas metano, otro, no solo el CO2, también tenemos que hacer esa contabilidad, esa nueva contabilidad climática en efecto regresivo, la tenemos que hacer, no la tenemos absolutamente clara. Hay discusión si del 2 hasta el 7, bueno, necesitamos hacer esa nueva contabilidad y eso también es llamar a esa racionalidad de la que ustedes nos llaman, eso es muy importante. Hoy esas pérdidas, ese gas metano,
Y lo digo porque vengo de una lucha muy grande para que se entienda la importancia del gas metano en la crisis climática, esa que se produce con la inundación de grandes extensiones de hectáreas por una energía que le llamamos limpia, que es la hidroenergía, que con esa contaminación lo que hace también, esa contaminación derivada de la generación de gas metano por la degradación de esas zonas, pues tampoco se está contando. ¿Nosotros qué estamos pidiendo? Los datos. Esos datos son importantes. La industria del gas nos debe a nosotros, y es una invitación cordial a la presidenta. Por favor, ayúdenos con esos datos y la certeza de esos datos en términos de la generación de gas metano, ayúdenos con esos datos en términos de las pérdidas. Yo creo que eso nos ayuda a todos a dar esas claridades y a dar una discusión con esas cifras. Muy bien, senador Moreno, ¿iba a intervenir? Sí, pues ya mi intervención va dirigida. Los precios de los alimentos de este país han aumentado, porque han aumentado sus precios de producción. Y todo gira alrededor de la oferta y la demanda. Y se lo he planteado al presidente y al gobierno nacional. Hoy necesitamos también esa independencia en materia de monómeros y demás, los fertilizantes de este país. Pero también, aparte de los fertilizantes, nosotros necesitamos dinamizar la economía y desde el Congreso de la República podemos brindar esos caminos. ¿Y cómo lo hacemos? No imponiendo más cargas a las empresas hoy, para que puedan generar y abaratar los gastos de producción hoy de los alimentos en este país. Y le he pedido al presidente, nosotros teníamos, y acá está el presidente del sindicato de la USO, y se lo planteamos, teníamos una de las empresas fertilizantes de Colombia en Barrancabermeja, y se acabó. Y le he planteado que es el momento en que recuperemos esas empresas generadoras de fertilizantes de este país para que podamos bajar el precio de los alimentos de este país. Pero también no podemos seguirle poniéndole más cargas y más cargas a los mismos de siempre. Hoy necesitamos aumentar esa base gravable a los sectores hoy que no están pagando impuestos en este país, pero no siempre a los mismos de siempre, porque va a generar lo que hoy se está viviendo, una inflación mundial, pero también un aumento en el precio de los alimentos en nuestro país, que es la clase más pobre, que la que está sufriendo en este país por los precios de los alimentos. Muchas gracias. Senador Moreno, muchas gracias. Vamos a ir acercándonos ya al final y me gustaría saber si sobre lo que alguno ha dicho en esta última ronda, pues alguno tiene algún comentario Yo nada más quiero cerrar complementario. con una frase. Claro. Necesitamos equilibrio en este país. Necesitamos, como lo dijo la senadora Zuleta, todos somos colombianos. No necesitamos más divisiones. Necesitamos que hoy un presidente elegido democráticamente lidere este país. Que no nos dividan, que el discurso de elecciones ya se terminó. Necesitamos ver un líder, ver una persona que trabaja para todos los colombianos. Y si hay una transición energética equilibrada, si hay equilibrio, vamos a salir adelante. Si la transición energética es acelerada, como le pasó a Alemania, vamos rumbo al fracaso, con algo muy grave. Colombia no tiene manera de recuperarse como lo ha hecho Alemania, porque Colombia no es un país que es rico y que tiene la plata, no tenemos los euros para corregir los errores. Cada error que cometamos aquí en temas de transición energética, cada error que cometamos aquí, la vamos a pagar muy caro. Las futuras generaciones lo van a pagar muy caro. Y yo cierro diciendo, no conozco nada distinto, porque no lo conozco, que pueda reemplazar al gas en Colombia. Si no tenemos gas, la deforestación va a ser muy grande. El ser humano tiene que salir a buscar con qué cocinar. Y si hoy no tenemos gas, hacia el futuro no tenemos gas, volvemos a la leña.
muchos hogares colombianos van a volver a la leña. Eso es una realidad y hemos adelantado muchísimo. Esta mañana estuve aquí en un panel y escuché a Ramón Dávila hablar de la cantidad de colombianos del estrato 1 y 2 que hoy tienen gas. Falta muchísimo y tenemos que trabajar en el Congreso para que podamos darle la cometida a muchos más colombianos. Pero creo que la solución no es importar gas, la solución es sacar nuestro propio gas, que es mucho más barato, y podérselo dar a todos los colombianos. Muchas gracias. Me gustó eso del equilibrio, María Alejandra. Fíjese, Caracol y RCN, aquí estamos, equilibrados. No, porque estábamos hablando ahorita, no, mejor no. No, yo creo que senadores, es importante, a mí me angustia y quiero dejárselos aquí como una reflexión, el mar. Y los que me han escuchado quizás en la comisión cuando nos hemos encontrado, una de mis grandes angustias es el mar. Cuando se dice que es un combustible menos costoso, yo pienso en el mar. ¿Y por qué pienso en el mar? Porque el mar es, o la mar, como lo dicen aquí algunas de las culturas de este bello territorio, es la gran captura de carbono. Eso es el mar. Todo lo que afecte al mar afecta al planeta, todo. Y esos pozos fuera de costa, esos que tienen la misma legislación en términos ambientales como si estuvieran en la tierra, esos pozos que no le hemos calculado el costo ambiental de esa gran mar que es la gran reserva planetaria para la captura de carbono. Es ahí donde está la posibilidad de enfriamiento de este planeta, es lo único que nos ha sostenido. Cada que tocamos el mar nos estamos dañando a esta casa común. La mar debería ser protegida, absolutamente protegida, esas reservas coralinas, y cuando hablamos de tecnología para esa captura de carbono, yo pienso en ese manglar tan bello de esta costa, ese manglar que ha venido siendo destruido. Eso sí que es una tecnología infinitamente sabia de la naturaleza para capturar ese carbono. Cada que pensemos en esa exploración en mar, cada que pensemos en esa explotación en el mar, pensemos en el costo, eficiencia de la captura de carbono, porque creo que ahí no estamos haciendo, de nuevo insisto, como lo dice nuestro presidente, la contabilidad de los daños, de las externalidades que generamos si tocamos una reserva coralina, si tocamos lo que significa el mar para el planeta. José Manuel, mire, para cerrar, yo creo que ninguno está de acuerdo con la transición energética. Lo tenemos que lograr. Hay compromisos internacionales. Está en desacuerdo. El Acuerdo de París, en la COP26, estoy de acuerdo. O sea, nadie sí, no, está es que en ha desacuerdo. dicho, no, tranquilo. Sí, sí, ya entendimos. Nadie está en desacuerdo. Sí, Perfecto. sí. Nadie está en desacuerdo. Hay que lograrlo. Lo decía al principio, y es que la Agenda Global de Cambio Climático nos llama a replantear muchas acciones que tienen que ser con responsabilidad, con sensatez, aterrizados a la realidad que hoy estamos viviendo a nivel mundial y lo que estamos enfrentando en nuestro país. En los países desarrollados la transición energética cuesta al año 70 billones de pesos. ¿De dónde la plata? Y yo voy a decir una cosa que suena muy horrible, pero así decimos en mi tierra. Les gusta mucho la leche, pero no la vaca. Y aquí realmente tenemos que proteger al sector. El gas es fundamental para lograr la transición energética en Colombia, para llegar a la descarbonización, exacto, perdón, es más fácil. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros, desde el Congreso con el gobierno. Claro, tenemos un país rico en biodiversidad. El 50% de los páramos a nivel mundial están en nuestro país. Somos comprometidos con el medio ambiente, pero no podemos debilitar el sector empresarial, no podemos debilitar un sector como este tan importante. Y de verdad, senadora, que hay que dar el debate, así como lo dice usted, con tranquilidad, pero el debate técnico. Alejémonos un poco del debate ideológico y, por ejemplo, las discusiones en el Congreso tienen que ser así. ¿Para qué? Para dar garantías. Simplemente no me quiero imaginar, José David, que los habitantes de la costa Caribe, que son
grandes consumidores de gas mañana no lo tengan. Y tenemos un problema a nivel nacional con el costo de la energía y que pasemos a ser importadores de gas cuando hoy estamos produciendo y estamos consumiendo el 100% del gas. Juan, me disculpan, pero Senador va a Jiménez. pasar. Eso va a pasar. Senador. Discúlpeme. Se va a agotar, no es infinito. Se va a agotar. Y se va a agotar pronto. Lo importante es que no agotemos el debate, entonces, senadora, porque si no quedamos como, no, es infinito. No, se va a agotar, son bienes finitos. Y yo creo que es importante como se propone el debate también. El punto clave, la temporalidad. Yo creo en eso, estoy completamente de acuerdo, discutamos sobre esos tiempos, porque es precisamente la discusión que se tiene hoy, es cuánto tiempo tenemos de reservas, cuánto es ese tiempo, 8, 10 años, 50 años, como lo dice el presidente de Ecopetrol. Discutamos esas reservas, porque no nos digan entonces que nuestra propuesta es que ya se va a acabar. No, se va a acabar porque es un recurso finito. Bueno, como no vamos a agotar el debate, senador Bueno, no. Abraham, y ya creo que hemos dado la última ronda y la palabra aquí final la dirá RCN. Entonces. Lo importante son todos los puntos de vista y que esté la tendencia ideológica de Isabel y todo lo que representa el pacto histórico, y el presidente nos reta a hacer las cosas bien como país. Claramente, este es un país que necesita recursos y se tiene que proteger estos tres sectores, carbón, petróleo, gas, para poder salir de la pobreza de los colombianos. Eso es una realidad de puño que lo vamos a vivir lamentablemente el próximo año con la inflación que vamos a tener, la política pública que está definiendo este gobierno con esta reforma tributaria y con los anuncios, va a hacer que encarezcan los alimentos, pero al final van a entender todos los colombianos que estos sectores ayudan a tener una estabilidad en materia económica. Pero el punto de vista que nos trae el pacto histórico nos sirve para lo siguiente: si vamos a seguir generando en este sector, hagámoslo mejor en materia ambiental. Y tus puntos de vista, Isabel, son importantes. Más que hablar que se va a acabar es cómo ayudamos a que esto mejore, cuáles van a ser las apreciaciones en exigencias ambientales para que Colombia siga siendo ese líder latinoamericano que es hoy en materia energética. Es lo que nos tenemos que enfocar. Y lo segundo, que ustedes lo hacen muy bien, el relacionamiento con las comunidades, cómo estas empresas mejoran ese relacionamiento para que los recursos que salen de la tierra sirvan para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres de Colombia, que es donde están la mayoría de estas actividades. Se nos acabó el tiempo, María Alejandra. Ese es el debate democrático y es muy interesante escucharlos en este contexto para que justamente ese equilibrio también exista en el debate, en el discurso y que se aterricen las cosas de manera tranquila, y así creo que podríamos construir entre todos el camino del país que necesita. Sin duda, estamos totalmente de acuerdo. Un gusto haber moderado este panel junto con Lo ustedes. mismo. Y gracias por la invitación a Naturgas, y de verdad que ojalá la altura de la discusión y el debate se sostenga y se mantenga en el tiempo. Gracias.